Irina se apresuraba a prepararse para ir al trabajo, no porque estuviera llegando tarde, sino porque ansiaba llegar al lugar de trabajo. Después de un largo descanso, volverse a integrar al equipo y asumir nuevas responsabilidades era emocionante al principio. Incluso temía que no fuera capaz de hacerlo, después de casi 5 años en casa durante el permiso de maternidad. El primer día de trabajo era como salir al espacio abierto. Además, dejar la casa sin su supervisión era preocupante. ¿Cómo estaría su hija en la guardería? ¿Y su esposo, que tenía un horario de trabajo flexible? Pero se adaptó rápidamente al ritmo y ahora iba al trabajo con alegría y trabajaba con entusiasmo, esforzándose por destacarse. Llegar tarde tampoco era una opción, por lo que siempre salía con suficiente tiempo de sobra para imprevistos. Hoy, precisamente, ocurrió un imprevisto. Al llegar a su coche, se dio cuenta de que había olvidado el teléfono. Sin él, no podía ir al trabajo, así que tuvo que regresar rápidamente a su apartamento. Abrió la puerta con cuidado para no hacer ruido. Su esposo ya no estaba durmiendo, estaba trabajando en casa, y no quería distraer ni a él ni a sí misma con conversaciones innecesarias y explicaciones. De repente se quedó inmóvil. Gleb estaba hablando por teléfono, y la conversación parecía seria. Claro, te amo mucho. Eres mi tesoro, ¿sí? Este sábado como un reloj. Sabes que te amo mucho. Yo también te extraño locamente, mi pequeña. Por supuesto, su primer impulso fue entrar en la habitación de su esposo y exigir una explicación, pero Irina decidió no hacerlo. Después de todo, su relación con Gleb nunca había sido empañada por sospechas. ¿Qué está pasando?, pensó, saliendo discretamente de la habitación, como si estuviera desvelando un secreto que la propiedad de la vivienda, una tal Lilla, a quien él ama, y el sábado planea visitarla. Me está engañando. Tiene otra mujer. Gleb e Irina se conocieron siendo adultos, ambos graduados universitarios, y trabajaban. El encuentro fue casual, en una fiesta organizada por conocidos lejanos. Gleb fue el primero en notar a la chica, que claramente no estaba cómoda. Tímidamente sentada en un rincón, parecía querer alejarse rápidamente de la multitud. Gleb decidió ayudarla y le propuso salir a tomar aire fresco. Irina estaba igual de ansiosa por irse, como hace poco había deseado participar en una fiesta así. Nunca había sido de fiestas, incluso ahora, siendo adulta. Cuando salió con sus amigos, le dijo a su madre que iba al cumpleaños de una amiga y no tenía historias de amor. No porque alguien se lo impidiera, simplemente no tenía tiempo. Estudiaba arduamente en la escuela y luego en la universidad. Por supuesto, a veces le gustaba algún chico, como Pedro, por ejemplo, más que Basia o Colia, pero nunca podría decir que estaba enamorada. Solo admiraba a los artistas, pero no tanto como para convertirse en fanática, escribirles cartas o esperar fuera de los teatros. Además, esos artistas podrían ser ya ancianos o incluso haber fallecido en el momento de su enamoramiento. También se enamoraba de los personajes de los libros. A veces pasaba varios días sumergida en la lectura, sin poder acercarse lo suficiente al libro para sentirse más cerca de su amado. Esas eran las historias de amor que tenía a los 22 años, y de repente Gleb, alto, guapo, interesante, claramente interesado en ella. Irina estaba interesada en Gleb y se fueron de la fiesta juntos, caminando por la ciudad, hablando de todo, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Y una hora después, Irina se dio cuenta de que se acercaba la medianoche. Nunca se había quedado tanto tiempo fuera. Seguramente sus padres estarían preocupados, mirando por la ventana y viendo a su hija ser acompañada por algún joven. Irina se quedará solterona, suspiró su padre. Pero aún no sabemos quién es este hombre y cuáles son sus intenciones, dudaba su madre. Por supuesto, se abalanzaron sobre su hija con preguntas sobre quién era el acompañante, dónde se conocieron, desde cuándo y así sucesivamente. Pero Irina, aún impresionada por la noche inusual, no estaba dispuesta a tener conversaciones largas. Es Gleb, es un gran programador, solo ayuda, se disculpó. Lo siento, estoy muy cansada, me voy a dormir. Con una sonrisa feliz, respondió a sus padres, pero no pudo dormir porque tenía mucho en qué pensar y soñar. Irina se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba realmente enamorada, y sobre su próxima cita, por supuesto, ya habían quedado en encontrarse al día siguiente. La reunión fue igual de agradable e inspiradora, y de nuevo los padres estaban vigilando. Tras el tardío regreso de su hija, al encontrarse con Irina, la madre comenzó sus sermones.
Veo que eres una persona respetable, le dijo, y qué hermosas flores te ha regalado. Pero Irina, ¿por qué deambulas por las calles y te detienes en cafeterías? No hay mucho que decir sobre estos lugares. Los jóvenes deben venir a casa, conocer a tus padres. Por favor, mamá, rogó Irina, hablas como si nuestra boda fuera mañana. Nos hemos visto solo 2 veces. ¿Qué hay de malo en que nos conozcamos el uno al otro primero? Irina realmente estaba abrumada por las presiones de su madre. Quería preservar la romanticidad de la relación. Todo este asunto de visitar a los padres ya no es adecuado para alguien que tiene más de 16 años. Pero a pesar de todas las advertencias, los enamorados decidieron no privarse del encanto de la relación romántica ni de las realidades prácticas de la vida cotidiana. Después de un tiempo, Irina finalmente invitó a Gleb a conocer a sus padres, ya que el matrimonio estaba en el horizonte. Los padres estaban encantados, tanto como Irina, de recibir a Gleb en su hogar. Mientras despedían al invitado, discutían entusiasmados los detalles del encuentro. Nuestra Irina ha esperado tanto tiempo, se alegraba el padre. Eligió al mejor. Exactamente, asintió la madre. Algunas de sus compañeras de clase ya han pasado por suficientes experiencias. Algunas incluso se están divorciando. Pero nuestra niña, qué bien lo ha hecho. Es guapo, trabaja duro y gana bien. Solo me pregunto, ¿qué pasa con sus padres? ¿Por qué no preguntaste? Él dijo que fue criado por su abuela, contestó Irina. Pero cuando intenté hablar sobre sus padres, noté que estaba incómodo. No quise seguir preguntando. Quizás murieron cuando era joven. ¿Quién sabe? Lo descubriremos más tarde. ¿Notaste lo mucho que le gustó mi pastel de pescado? Siempre hablas de tus pasteles, rió la madre. Por supuesto que le gustó. ¿Cómo no podría? Pero siento que se acerca la boda y es hora de empezar a reunir la dote. Sí, ya reunimos a los fieles, corrigió Irina. Ahora necesitamos dinero para la boda y para lo que ellos mismos quieran comprar. Es común ir a lugares costeros o al extranjero. Todo eso cuesta una fortuna, incluso si ganan bien. No se puede hacer sin ayuda, convino la madre. Vamos a calcular qué tenemos ahorrado. Gleb pronto le propuso matrimonio a Irina y comenzaron a prepararse para la boda. Irina sabía poco sobre la familia de su prometido. Solo tenía una abuela que había fallecido hace 5 años. Gleb rara vez hablaba de sus padres, si es que lo hacía, pero a Irina no le importaba mucho. Estaba feliz y emocionada por la boda, y poco le importaba el resto. Después de todo, las relaciones con ellos podrían no ser tan buenas como esperaba. Lo único que le importaba a Irina era Gleb. Incluso cómo sus propios padres se sentirían acerca de él no le preocupaba mucho. Sin embargo, estaban encantados con el matrimonio próximo de su hija y estaban listos para ayudar con la organización de la boda, e incluso se sintieron un poco ofendidos cuando Gleb, con toda delicadeza, rechazó su dinero. Muchas gracias, dijo, pero creo que la boda debería ser un regalo de la novia al novio. No puedo privar a Irina de este regalo tan importante. La madre ofreció ayudar a Irina a elegir su vestido de novia, pero ésta rechazó la oferta. Madre, la moda ha cambiado mucho, explicó. No quiero encajes ni velos sobre mi cabeza. Lo elegiré yo misma y luego te lo mostraré. No soy tan ignorante como para no saber qué elegir. No estoy buscando consejos, solo quiero conocer las nuevas tendencias. Con su madre, eligieron un vestido de novia juntas, pero Irina no quería que le dieran consejos. El vestido que eligieron era hermoso, y la boda que Gleb ofreció fue realmente impresionante. El comienzo de su vida juntos prometía solo felicidad. Pronto, Irina se mudó con Gleb y poco después les dio a él y a sus padres la noticia de que esperaban un bebé. Un año después de la boda nació Anne, su pequeña felicidad. Gleb resultó ser un esposo y padre maravilloso, y no escatimó en nada para sus niñas. Su horario de trabajo flexible también significaba que Irina no tenía que quejarse de su ausencia. La ayuda y la atención de su esposo siempre estuvieron presentes para Irina. Sin embargo, un día escuchó accidentalmente una conversación que no pudo sacarse de la cabeza. Intentó distraerse en el trabajo y en las conversaciones con sus colegas, pero la voz cariñosa de su esposo resonaba persistentemente en su mente. Irina pensaba que él solo hablaba así con ella y con Anne. Pero resulta que en la vida de Gleb hay alguien más, Lia. Al final del día laboral, estaba convencida de que su esposo le estaba siendo infiel, y desde hace mucho tiempo, tal vez desde el principio.
Irina estaba segura de que los escándalos, las traiciones y los celos solo ocurrían en otras familias. En la suya, eso era impensable. Gleb escuchó algún alboroto junto a la puerta. Salió al pasillo, recorrió el apartamento, pero no encontró nada ni a nadie. Solo son nervios, decidió. Volvió a sentarse frente a su computadora portátil, pero no podía concentrarse en el trabajo. Como siempre, después de tales conversaciones y recuerdos involuntarios de su pasado, sabía que estaba engañando a su amada esposa. Lo había estado haciendo todo el tiempo desde que se conocieron. Al principio, simplemente ocultaba y omitía la verdad. Luego, empezó a mentir directamente. Le daba miedo y vergüenza decir la verdad sobre su familia. Después tenía miedo de no haberlo dicho durante tanto tiempo. Irina nunca había ocultado nada. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrirlo? Y si decide que él es capaz de engañarla, no solo en esto, y se va con Anne, no podía arriesgar su familia, pero tampoco podía seguir así. Gleb realmente creció con su abuela, Galina Dmitrievna. A su madre, Nina, apenas la conocía. Y sobre su padre y la propia madre, tenía una idea muy vaga. Su abuela le contó todo cuando ya era mayor, poco antes de morir. La familia de su abuela parecía bastante próspera. Su abuelo trabajaba en una fábrica en un puesto de dirección importante y su abuela había sido maestra toda su vida. Estaban seguros de que su única hija, Nina, también sería exitosa. La guiaron para que estudiara, ingresara a una universidad prestigiosa, consiguiera un buen trabajo, se casara, les diera nietos. No solo lo soñaban, sino que también se esforzaban por asegurar su estatus, no solo materialmente. Entendían que la base del futuro era una buena educación y crianza, y se esforzaban en ello. Clases adicionales de música, clubes de arte, idiomas extranjeros, teatro, exposiciones. A veces su madre dudaba. Oh, Galina, nuestra niña no tiene ni un minuto libre, decía preocupada. Pero eso es bueno, respondía Galina. No queremos que ella tenga tiempo libre para tonterías. Mira a Valya, mi hermana pequeña. Sus padres siempre la consintieron y mimaron. Ah, Valya se cansa. Se pone pálida, con ojeras. Deja que se recueste, que se relaje. Y ahí está, holgazaneando todavía. Con quien sea que se cruce, eso es lo que más temo. La herencia sí estaba en la hermana mayor de Gleb, Valentina, también, una niña de una buena familia, pero se desvió del camino recto debido a la indulgencia de sus padres. Él creía que a una hija había que mantenerla en la disciplina, no permitir que se relajara y floreciera, y no notaba lo que tanto molestaba a Nina, esa sobrecarga constante y cuidado. Con envidia, miraba las compañías de sus compañeros, sus noches de diversión en el patio, parecían tan emocionantes, tan tentadoras. A veces incluso le preguntaba a su papá por qué no podía correr y jugar con los niños, jugar en el arenero, columpiarse. Pero él no profundizaba en los detalles, solo respondía, porque ahora estás estudiando música, te convertirás en un artista. Y esos sí se revolcarán en el barro. Papá era estricto, nunca golpeaba a Nina. Incluso sus cejas fruncidas de desaprobación eran un castigo aterrador. Nina entendió que solo le quedaba esperar a ser mayor de edad, entonces nadie la detendría. Ella no permitiría que nadie le dictara lo que debía hacer. Sería su propia dueña. La niña en sus sueños amaba dibujar cuadros de un futuro cercano y contar el tiempo que le quedaba hasta alcanzar la felicidad adulta que sus padres deseaban. Sin embargo, mucho antes, un ataque al corazón golpeó al padre, llevándolo al hospital, pero no lo trajeron de vuelta. Sería cruel decir que Ninochka, de 15 años, se alegró por la muerte de su padre. Ella, al igual que su madre, lloró en la tumba y no pudo encontrar consuelo en casa. Además del dolor por la pérdida, también sintió cierto alivio ante la muerte. Se avergonzaba de ese sentimiento, pero lo experimentaba. Por otro lado, su madre, Galina Dmitrievna, se marchitó y se debilitó rápidamente después de los funerales de su esposo. No tenía ganas de nada, excepto por su hija. Después de todo, ya no quedaba nadie más. Y Nina, en gran parte por lástima hacia su madre y también por falta de experiencia, no se apresuró a comenzar la vida independiente que tanto ansiaba desde temprana edad. Al principio permaneció en casa, continuando con sus actividades por inercia. No es que tuviera grandes habilidades, no destacó en la escuela ni en la música, ni tuvo éxito en el estudio de idiomas. Lo hacía porque sus padres se lo exigían. Incluso cuando su padre ya no estaba y su madre había perdido todo en ella, todavía continuaba asistiendo a clases en casa y pasaba cada vez más tiempo con los libros.
Pero 40 días después de los funerales, Galina Dmitrievna preguntó, ¿por qué ya no tocas música? Nina respondió, ya no asisto a ninguna clase de música. La profesora dijo hace tiempo que no tengo oído musical, así que no podré ser músico. Si no voy a tocar, ¿para qué molestarse? Mi cuello ya duele por el violín. ¿Cómo puedo soportarlo? Tal vez no sea músico, pero aún así debería terminar la escuela de música, ¿no? ¿Todo eso fue en vano? Ya es suficiente con una escuela. Estoy harta de ella. Galina notó que su hija, que solía ser ejemplar, estaba desviándose del camino correcto. Los intentos de ser estricta ya no funcionaban. Las respuestas de Nina se volvían más atrevidas y groseras. ¿Por qué tienes un 3 en química? No debería ser un 7. ¿Para qué necesito química si tenemos un abono para el teatro? Si no quieres tocar, al menos escucha música clásica. Debería quedarse un amor por la música clásica. He tenido suficiente de su música clásica. Ahora solo puedo escuchar a Murka sin sentir repugnancia. La pobre Galina Dmitrievna esperaba a su hija con lágrimas en los ojos, recordando a su esposo fallecido. Ah, Borja, Borja, ¿por qué te fuiste tan pronto? No puedo criar a nuestra hija adecuadamente sin ti. Pero Nina se cansó cada vez más de la vida impuesta por sus padres. ¿No han visto a papá en 15 años? Estoy harta de la vida que me impusieron. Quería quemar ese maldito violín que me hacía sentir náuseas y el cascanueces al que me arrastraban. Cada año nuevo me impedían respirar. Ah, no, estaban seguros de que me estaban dando una infancia feliz. Ahora estoy segura de que te proporcionaré una vejez feliz, mamá. No entiendo por qué te quejas. Esas son nuestras conversaciones. Y no es solo hablar. Todo se deslizaba cuesta abajo muy rápido. Pronto, Nina fue expulsada de la escuela, lo que la alegró, ya que hacía mucho tiempo que no iba allí. Galina Dmitrievna, devastada por el comportamiento de su hija, intentó ser estricta nuevamente, pero a Nina ya no le importaba. Intentó conseguirle un trabajo, y al principio Nina estuvo de acuerdo, pero no duró más de un mes incluso en la tienda más cercana. Lo siento, ma, ¿y cómo vas a vivir? ¿Debería alimentarte? Preguntó la madre. No te preocupes, no te morirás de hambre, respondió descaradamente Nina, y desapareció. Antes, ella solía desaparecer por unos días y no pasar la noche en casa, pero esta vez se fue por una semana entera. Su madre estaba desesperada, se volvió hacia la policía, no durmió ni comió, y la hija regresó como si nada, diciendo que estaba en la casa de unos amigos. ¿Por qué me echas de casa, mamá? Allí la gente es amable y me alimentarán y me darán algo de beber, hijita, decía entre lágrimas de alegría y tristeza Galina Dmitrievna. Este es tu hogar, vive como quieras. Pero si te vas, avísame. Casi me vuelvo loca de preocupación, dijo Lina Dmitrievna. Está bien, te avisaré, pero si no lo hago, no me vuelvo loca. Me alegra no estar aquí. Significa que soy feliz y todo eso. Tengo amigos maravillosos que me aman y no me abandonan en la desgracia, respondió descaradamente Nina y desapareció. Ella ya había desaparecido anteriormente por varios días y su madre solía esperarla, pero esta vez no regresaba. Galina Dmitrievna comenzó a llamar a amigos, a revisar los lugares que solía visitar Nina, pero no encontró rastro de su hija. Después de una semana se derrumbó y fue a la policía. Aunque aceptaron su denuncia, nadie parecía estar buscando a la desaparecida. Era la primera vez que presentaba un informe de desaparición y la desdichada madre se sentaba junto al teléfono en las noches mirando con ojos secos. Un mes después, Nina regresó, pero no como de costumbre. Estaba sucia y desdichada, pero no había rastro de su anterior arrogancia. Parecía triste, culpable y asustada. El corazón de Galina Dmitrievna sangraba de amor y compasión. Parecía que su hija había caído en verdaderos problemas. Tal vez esto la hiciera reflexionar. Pero decidió no presionarla con preguntas y corrió a preparar el baño y ofrecerle comida. Ve a lavarte, Ninochka. Mientras tanto, te prepararé la cena. Te he estado esperando todo este tiempo preparando la cena. Solo tienes que calentarla, dijo su madre. De acuerdo, mamá, gracias. Me lavaré un poco y luego comeré. Estoy realmente cansada, respondió Nina. Lo veo. Y la cama está limpia. También te está esperando, dijo la madre, pero decidió no hablar sobre cómo Nina no debería frecuentar lugares peligrosos. Sabía que tales conversaciones solo irritarían a su hija. Esperó hasta que Nina salió del baño, limpia y peinada, pero aún más desdichada, y comenzó a ofrecerle comida. Nina comenzó a comer sin mucho entusiasmo, como si lo estuviera haciendo por obligación. ¿Cómo estás, Ninochka?
Te ves tan cansada. ¿Qué te pasó? Preguntó Galina Dmitrievna con preocupación, sintiendo un pinchazo de miedo en su corazón. Madre, esto es lo que pasó, dijo Nina sombríamente, como si estuviera anunciando una enfermedad mortal. Y Galina Dmitrievna se esforzó por no enfadarla y ocultar un suspiro de alivio. Solo dijo con cautela: no es tan malo, querida, no es el fin del mundo. El tiempo corre, eso es cierto, pero no hay necesidad de apresurarse. ¿Por qué hacer algo así? Galina Dmitrievna intentó hablar con la mayor calma posible. Con más amabilidad, ¿qué es lo terrible aquí? Hija, ¿tendremos un bebé? Preguntó la madre con irritación, arrojando un tenedor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué diablos se supone que haga con este niño? No, no iré a buscar ayuda al hospital. Claro que me enviarán, pero tú averigua por tus contactos qué se puede hacer y cuánto antes. ¿De dónde saco esos contactos? Ya no puedes hacer nada aquí. Todos los plazos han pasado. Tendré que dar a luz. Por favor, no te preocupes. Todo estará bien para nosotros. No, pero soy una tonta. Realmente pensé que podía contar contigo, dijo Nina con desesperación. ¿Te das cuenta, mamá? ¿Qué tipo de bebé será este? Yo misma no sé de quién es, ni antes, ni después, ni durante. ¿Cómo vas a tomarlo? ¿A quién le importa este bebé? Nosotros, mi querida Nina. No es solo un bebé, es nuestra salvación. Te ruego que no hagas nada malo. La madre se acercó y abrazó a Nina, pero la joven se liberó. No, mamá, no lo necesito gratis. Ya entendí que no puedo confiar en ti. Ve tú misma, me aconsejaron allí algunas chicas. ¿Qué estás haciendo, querida? Por favor, no hagas nada. Te lo ruego. Después de todo, es tu bebé. Cuando nazca, si naciera hoy o mañana, lo habría dejado en la maternidad y eso sería todo. Y aún tengo casi medio año más para caminar con esta barriga. No comer, no beber, no ir a ningún lado. ¿Y para qué? No me digas que necesito eso. No necesito esas palabras terribles. Mi niña, verás, te castigarás por eso. Bueno, eso es todo. Déjame irme a dormir. Yo también soy una abuela ya en mis últimos años y me apetece jugar con muñecas. No solo tienes que lidiar con extraños todo el día, sino que también quieres el tuyo, ¿entiendes? Nina se retiró a su habitación. Galina Dmitrievna se quedó sentada, emocionada por el bebé que nacería de Nina. Sería realmente su salvación. No importa qué tonterías y desastres pudiera imaginar la futura madre en este momento. Pero el bebé tenía que nacer en 4 meses. Ya era una personita viva, con movimientos. Parece que en 5 meses ya estaría con ellos. Sí, Nina no está en sí misma ahora y tal vez durante algún tiempo estará en ese estado. Lo importante es que se quede en casa y todo se resolverá. Cuando el bebé nazca, lo tomará en sus brazos, lo acercará a su pecho y entenderá que es madre. Ahí está su bebé, completamente dependiente de ella, y ya no habrá tiempo para fiestas, menos aún para borracheras. Solo nace, mi pequeño, tu abuela siempre estará cerca, velaré por tu madre. ¿Y cómo te amaré después de que nazcas? Le rogaba a su futuro nieto. Mucho más difícil fue convencer a Nina para que se inscribiera en la consulta. Ella no quería, esperaba deshacerse del bebé. Casi todos los días sacaba a su madre del baño caliente y se desahogaba con sus amigas desde la segunda mitad del embarazo. Parece que se resignó, se dio cuenta de que tendría que dar a luz y con sus intentos de deshacerse del bebé, podría hacerse daño a sí misma en primer lugar. Nina decidió que sería más fácil dar a luz y renunciar al bebé. ¿Quién la juzgará por eso y no se preocupará por la opinión de los demás, incluida su madre? Mientras tanto, su vientre crecía sin la ayuda de Galina Dmitrievna. No pudo evitarlo. Ella alimentaba a su hija, intentaba mimarla con varios regalos y prepararla para la futura maternidad. El momento del nacimiento del bebé se acercaba y Nina ya anticipaba su libertad. Y finalmente el bebé nació, para asombro de todos, en el plazo previsto, sano y hermoso. La única que no estaba contenta con su llegada era la joven madre Nina, quien se regocijaba en su liberación del embarazo. Pero un hijo vivo no fue en absoluto un estorbo para su vida futura. No tenía la intención de ocuparse de él desde el primer día. Y ese niño era Gleb, quien quedó al cuidado de su abuela, quien tuvo que dejar su trabajo. Pero ella estaba feliz al tomar a su nieto por primera vez en sus brazos. Decía: mira, mi pequeña Nina, qué maravilla. Te felicito, mi querida hija. Bueno, ahora con él, ¿te dejarás de mimar? No ayudó a liberarse, no permitió. Pero entre líneas, siempre dije que no era mi responsabilidad. No necesito un bebé en absoluto. Y cállalo, está llorando por la lactancia. La joven madre se negó incluso en la maternidad.
Comenzó a envolverse con vendajes para que la leche desapareciera durante el primer tiempo después del parto y se quedó en casa recuperándose, pero ni siquiera se acercaba al bebé e incluso gritaba a su madre cuando entraba en su habitación con Gleb en brazos. ¿Cómo puedes hacerlo, Nina? Después de todo, es tu hijo. Mira cómo te ama. Deja de molestar. No tengo la intención de amarlo ni a él ni a ti, dijo Galina Dmitrievna. Al principio esperaba que su hija recordara, luego simplemente movió la mano. Decidió que ahora dedicaría todas sus fuerzas a la educación de su nieto. Y sobre su hija, ¿qué puedo hacer si ni siquiera la maternidad la detiene? Parece que el asunto es completamente diferente. Es cierto, es desalentador, pero los problemas son abundantes. Además, no hay ayuda alguna. Galina Dmitrievna le anunció a su hija que la despojaría de su comodidad. Si no quieres criar al niño, entonces ve a trabajar. No tengo dinero para sostenerte además de eso. Y no necesito, me las arreglaré, respondió Nina, intentando asustarla también. Pero si te vuelves demasiado exigente, puedo irme por completo y nunca más verás. ¿Cómo no entiendes, Nina, que eso es precisamente lo que sueño, no volver a verte nunca más? Ya tengo miedo de ti, o sea, no por mí, sino por Gleb. Es posible que tú y tu propio hijo. ¿No te arrepentirás? Ah, así que gracias, mamá. Gracias por echarme de mi propia casa. Significa que el departamento no es solo tuyo. Ten en cuenta que también tengo mi parte. Esta conversación ocurrió cuando Gleb no estaba cerca y Nina se consideraba lo suficientemente recuperada. Volvió a su antigua vida despreocupada, sin tener la intención de dejar la casa por completo. Casi nadie la aceptaría para siempre. Sí, y mantenerla a ella a tiempo completo. Se fue. A veces estaba ausente por días, semanas y regresaba, a veces se comportaba horriblemente. Galina Dmitrievna no podía echarla de casa por completo, pero también era difícil. Después de todo, era vergonzoso para una madre frente a vecinos, amigos, colegas. ¿Qué tipo de educadora era ella si no podía criar a su propia hija? Pero ella misma entendía que no toda la culpa era suya y que no todo dependía de la educación. Esa era la naturaleza de Nina. Y luego sucedió algo de lo que Galina Dmitrievna nunca se atrevería a hablar con nadie y nunca le contaría ni a su nieto. Pero fue después de eso que todo se calmó un poco. Gleb creció como un niño inteligente y amable, alegrando a su abuela. Parecía que estaba compensando las preocupaciones que su abuela había experimentado, y ella no lamentaba nada para su amado nieto. Así que la infancia de Gleb fue tranquila y sin nubes. Nina fue privada de la patria potestad y nunca más apareció en casa. Gleb, por supuesto, no entendía y no recordaba, y la abuela estaba obligada a decirle a dónde había ido. Gleb fue a la guardería, pero al principio no tenía preguntas sobre sus padres. Solo después de los 5 años comenzó a interesarse, y a veces se preguntaba por qué todos tenían papá y mamá, y él no. Galina Dmitrievna intentaba responder a esta pregunta de la manera más sensata posible, teniendo en cuenta la edad del niño. Ella entendía perfectamente que no podía inculcarle odio hacia su madre y se esforzaba por seguir esa regla. Solo cuando el niño creció y estuvo en la escuela, comenzó a contarle más detalladamente y honestamente sobre el pasado, con mucho cuidado. Gracias a esto, el niño no sentía rencor hacia su madre en absoluto. En la vida, pueden suceder muchas cosas, Gleb, y quizás tu madre tampoco esté contenta de haber caído en esta situación. Ella es tu madre para ti y mi hija para mí, y no puedo sentir odio hacia ella, o incluso antipatía. Al contrario, incluso le estoy agradecida a Nina por haberte dado a luz. Eres mi justificación, tanto para ella como para mí, y no puedo sentir odio ni siquiera un poco. Además, estoy agradecida a Nina por darme a ti, mi niño, que te has convertido en la razón de ser de ambos. Gleb, a pesar de su corta edad, lo entendía, y también estaba agradecido con su madre por el hecho de que todavía estaba en este mundo. Sí, no tenía padres, pero tenía a su abuela más querida. Él entendía que Galina Dmitrievna había tenido una vida muy difícil y trataba de no entristecerla ni con su comportamiento ni con malas calificaciones. Recordando los errores cometidos en la crianza de su hija, la abuela intentaba no sobrecargar al niño con actividades innecesarias. Solo trataba de guiarlo para que Gleb eligiera lo que le gustaba. Él era buen estudiante, practicaba deportes y en los grados superiores se interesó seriamente por la programación. Para apoyar este interés, Galina Dmitrievna encontró la manera de comprarle una buena computadora, y no se equivocó.
El chico progresó en esta área después de la escuela. Gleb pudo ingresar a la Facultad de Tecnología de la Información y casi de inmediato comenzó a trabajar. Esto no le quitó tiempo ni energía para estudiar, algo de lo que su abuela estaba seriamente preocupada. ¿Y si los genes de su madre salen a la luz, o incluso los de su padre, del que nadie sabe nada? Cuando Gleb tenga dinero, aparecerán amigos que rápidamente le enseñarán cómo gastar ese dinero. No puedo soportar si Gleb se desvía del camino, pensaba Galina Dmitrievna con ansiedad. Las preocupaciones resultaron ser infundadas. El dinero que ganaba Gleb no se gastaba de manera frívola, y el chico lo manejaba con inteligencia, no en tonterías. Con cada salario, lo primero que hacía era comprar regalos para su abuela. Esto podrían haber sido regalos encantadores, como flores, dulces o algo más útil, como una olla multiusos o un paquete para un sanatorio. Pero, ¿para qué te preocupas, abuela? Lo que necesitas tú misma, ¿verdad? ¿No comprarías algo para ti misma o lo guardarías para cuando lo necesites? Siempre viene bien, abuelita. No te preocupes por mí, nunca te dejaré en apuros. Estoy consciente de todo lo que has hecho por mí a lo largo de mi vida. En este momento, no estoy hablando solo de dinero. Eso ya ni siquiera es parte de la conversación. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es el propósito de la vida de las abuelas sino el de sus nietos? Así vivieron, en amor y armonía, sin mencionar a su madre. Incluso después de que la abuela le contara toda la historia familiar, él entendía que la abuela seguía pensando en su descarriada Galina Dmitrievna. Ella se quedaba mirando por la ventana y Gleb sabía que esperaba a su Nina. Si él supiera dónde vivía su madre, le habría informado. Incluso podría haber ido a decirle que tuviera conciencia. No necesito nada de ti. No te he conocido desde que nací, y ahora no quiero saber nada de ti. Pero al menos ve a visitar a tu madre. Dile que está bien, pero él no sabía dónde vivía Nina, y ni siquiera sabía si ella estaba viva. No había probabilidad de que la mujer que lo ignoraba por completo, si le importaba madre e hijo, ya habría venido o llamado. Pero algo le decía que ella estaba viva, y la misma Galina Dmitrievna también estaba convencida de que su hija estaba viva. Pero ¿cómo estaba ella viviendo? ¿Cómo se veía? Ni siquiera Nina había actuado con sensatez. Así que una cita con ella solo habría traído más angustia, y su salud ya estaba minada por las preocupaciones relacionadas con su hija. La escena final, después de la cual se separaron completamente, casi le costó la vida a la anciana, convirtiéndose en la causa de los primeros problemas cardíacos graves, pero ella no se trataba seriamente. No podía permitirse el lujo de tratarse. Con Gleb en sus brazos, Galina Dmitrievna solo podía ordenarse. Sigue adelante y vive. No dejes que se te escape. Estás bien con el corazón y todo lo demás. Debes casar a tu nieto, o al menos criar a uno hasta que sea mayor de edad. No te atrevas a enfermar. La orden fue dada y cumplida sin vacilación. Todas las enfermedades fueron empujadas hacia atrás y solo cuando Gleb cumplió los 18 años, su abuela pudo sonreír triunfalmente y elogiarse a sí misma. Mira, Galia, qué bien lo has hecho. Tu nieto ya es casi un adulto, un estudiante. Sí, sería mejor si se casara. Pero eso dependería de cómo salieran las cosas. El matrimonio no sucedió después de que Gleb cumpliera los 18 años. No es que ella cediera, sino que comenzó a preocuparse por su salud. Finalmente, encontró el camino hacia la clínica donde antes no tenía historial médico y pasó por los exámenes necesarios. Su estado de salud no era brillante y su edad ya no era joven. Lo entiendo, suspiró la mujer médico mayor. Te desgastas por ellos, pero cuando envejeces nadie te necesita, parece. Pero tienes un buen nieto. Ya es un hombre adulto, con trabajo. No te preocupes por él, no necesitas causarle preocupación con tus enfermedades, pero es mejor que te cuides. Todavía eres joven y podrás entender a tus bisnietos. Esta promesa consoló a Galina Dmitrievna y realmente no estaba tan mal su salud. A veces el corazón se acelera. ¿Qué se puede hacer? En comparación con otros, tengo suerte. Me recetaron pastillas que parecen ayudar. Un día, las pastillas no ayudaron. Pronto no llegué a tiempo y Galina Dmitrievna murió en los brazos de su nieto después de la muerte de su abuela. Gleb se sintió por primera vez como un huérfano completo. Ya era un adulto, tenía un trabajo, pero nunca se había sentido tan solo. Los amigos, colegas y antiguos alumnos de Galina Dmitrievna lo ayudaron con el funeral, le ofrecieron su simpatía, prometieron ayuda y apoyo,
Pero el joven sabía que todas esas personas, que probablemente amaban sinceramente a su abuela, pronto seguirían adelante con sus vidas, y él se quedaría solo para siempre. Y luego recordó a su madre, porque para ella, la abuela es como su madre. ¿Realmente Nina no vendrá al funeral? Parece que ella vive en la ciudad vecina y no está tan lejos. Seguramente alguien le habría informado sobre la muerte de Galina Dmitrievna. Pero Nina no se presentó después de la muerte de la abuela. La vida, por un tiempo, pareció detenerse en su curso. Gleb se graduó de la universidad, consiguió un trabajo estable y comenzó a vivir como un adulto independiente. Algunos podrían incluso envidiarlo. Estaba solo, pero era libre. No dependía de nadie y podía ser su propio amo. Sin embargo, cada noche regresaba a su apartamento vacío, donde nadie lo esperaba, y en las paredes aún resonaba la voz de su abuela. Glebushka, cariño, finalmente has vuelto. La melancolía no puede ser eterna, especialmente en la juventud. Y gradualmente Gleb encontró consuelo. Surgieron nuevos planes, deseos y aspiraciones. Porque tarde o temprano, inevitablemente comenzaría una nueva vida, y esa vida comenzó el día en que Gleb vio a Irina y se enamoró de ella a primera vista. Irina no pudo soportar el tormento de escuchar una conversación que no debía escuchar. Salió temprano del trabajo y corrió a ver a su madre. ¿Quién más sino ella entendería todo y encontraría palabras de consuelo? Soya Olegovna incluso se asustó al ver a su hija en un momento inoportuno, triste y demacrada. ¿Qué ha pasado, Irina? No tienes buena cara. Las lágrimas asomaron involuntariamente en los ojos de la chica, mientras contaba a su madre la conversación matutina con su esposo y compartía sus dudas. Soya Olegovna suspiró aliviada. Vaya, hija, estás exagerando. ¿Qué te dijo tan terrible? Claro, tu esposo también te ama, y está claro que esta mujer, Lilla, no es más que eso. No, eres una chica maravillosa, simplemente no te has dado cuenta. Todos hablan así ahora, ¿no lo notas? Incluso en el trabajo, todos somos solecitos. Sí, mi querida, ven, vamos a reírnos. Simplemente nunca he escuchado tantas palabras cariñosas de tu padre en toda mi vida. Si supieras, él me llamaba conejito, muñequita, pez. Seguro que habrías dicho que tenía un romance con esa mujer joven. Es una tontería. No, mamá. No me tranquilizó el hablar con mamá. Irina fue a casa, reflexionando sobre si hablar con Gleb sobre todo. Al final decidió que no valía la pena. En primer lugar, sería vergonzoso. Él pensaría que ella realmente lo estaba espiando y escuchando sus conversaciones. Y en segundo lugar, sería aterrador. Y si Gleb decía que sí, que tenía otra mujer, no era un mentiroso maestro y podría suceder. Y eso sería definitivamente un divorcio. Irina decidió averiguarlo por sí misma. Por eso llegó a casa, intentando no mostrar su confusión y pensamientos pesados, igual que siempre. Gleb ya había recogido a Anichka de la guardería, toda la familia estaba reunida, y esta imagen pacífica le brindó cierto consuelo. ¿Cómo fue tu día, mamá? Preguntó su esposo. Bien, pero agotador. Todavía no me acostumbro a trabajar en lugar de estar en casa todo el día. ¿Y tú no te fuiste a ningún lado? En casa terminábamos un proyecto, casi llegamos tarde al jardín de infantes. Mamá, hoy nos enseñaron a bailar. Lo hice bien, mira, te mostraré. La hija de Irina charlaba alegremente, y después de pasar tiempo con sus seres queridos, se fue a la cocina a preparar la cena. Sí, Gleb era el mismo de siempre, lo que significaba que siempre mentía o, por el contrario, era honesto. Correcto, mamá, y es ella, Irina, la que se está preocupando demasiado. Debo averiguar todo. Si esto es una traición, entonces Gleb es un buen actor y se las arreglará para salir adelante en un abrir y cerrar de ojos. No, debemos averiguarlo. Ya hay planes maduros en cierto sentido gracias a la indirecta involuntaria de Soya Olegovna. ¿Y qué dicen? Que uno debe luchar por su propia felicidad. Así que lucharé. No hay pecado si reviso los bolsillos de mi esposo, su teléfono y rastreo sus movimientos. Él es mi esposo y es mi vida, pensó firmemente, aunque estos planes no fueran muy agradables para ella misma. Pero realmente quería saber la verdad. Y Gleb no tenía ni idea. Se comportaba completamente tranquilo y pasaba desapercibido. No se podía ver que su conciencia estuviera cargada con algún oscuro secreto. Con gusto comió el pollo asado con papas, como siempre, apreciando mucho las habilidades culinarias de su esposa. Bromeó, elogió y luego dijo que quería dedicar toda la noche a su proyecto. Y cuando lo termines, vayamos juntos al centro comercial este fin de semana. No hemos estado allí en mucho tiempo. ¿Cuáles son tus planes para el sábado? Preguntó Irina.
Anichka aplaudió emocionada. ¡Hurra! Jugaré en la sala de juegos. Es tan divertido allí. Pero Gleb detuvo la diversión. Bueno, este sábado probablemente no pueda, y el domingo apenas tengo tiempo. Todo necesita ser revisado meticulosamente. No te desanimes, mis bellezas. El próximo fin de semana iremos, o incluso entre semana. ¿Quién nos lo impedirá? ¿Están de acuerdo? Así que todo está bien. Me iré rápidamente a la ducha. Ah, está claro que no nos necesita este fin de semana. Va a pasar tiempo con su solecito Lilla, de la que extraña terriblemente. ¿Y cómo no me di cuenta antes de sus ausencias? Bueno, pensó Irina, mientras entretenía a su hija pintando imágenes. Luego revisó los bolsillos del abrigo de su esposo. No encontró nada sospechoso en la habitación, y mientras inspeccionaba la camisa de Gleb, de repente notó un rastro de lápiz labial. Pero no había rastro de un aroma de perfume ajeno. Todo está en orden, es un ordenado, y su dama evidentemente no tiene prisa por legalizarse. De lo contrario, me habría molestado. Bueno, lo averiguaré todo el sábado. Solo que luego, pensó con dolor, mirando a Nichka, que estaba coloreando conejos y sirenas, sin darse cuenta de que podría quedarse sin su papá. Miré su teléfono y su computadora. Todo está con contraseñas. ¿Por qué no tengo ninguna contraseña? Puedes ver lo que quieras, agregó en voz baja. ¿Por qué oculta algo? Esto solo confirma mis sospechas cada vez más, se convenció Irina. Su estado de ánimo estaba definitivamente estropeado. Para ocultarlo, encendió su computadora portátil y comenzó a ver una nueva serie sobre asesinos en serie. De esa manera, su estado de ánimo podría atribuirse a la impresión de la película. El sábado jugaremos a los espías, pensó decidida y le preguntó a su esposo, ¿entonces irás a la oficina el fin de semana por la mañana? Voy a llevar a Anuta a mamá. Sí, es una buena idea. No te esfuerces demasiado. Aunque no sé qué hay que limpiar allí, parece estar limpio. Hay mujeres. Esto es limpio para ustedes. Irina estaba satisfecha consigo misma. Parece que logró ocultar su verdadera intención a su esposo. Ahora le esperaba una tarea igualmente difícil, informarle a su madre que enviarían a su nieta a pasar el fin de semana con ella, no porque Zoya Olegovna pudiera negarse. Estaba encantada de pasar tiempo con Anichka, pero podrían surgir muchas preguntas innecesarias. Como así fue cuando Irina llamó a su madre y le informó que enviarían a su nieta para pasar el fin de semana con ella. Su hija se alegró, pero luego se preocupó. Cuidado con asarla y comértela. Todo está bien aquí, mamá. Tenías razón, todo está en orden. Fue una conversación de trabajo normal. Simplemente no lo entendí bien. Pero debido a algunas circunstancias, olvídate de esa conversación. Y no me hagas lamentar haber compartido mis dudas contigo. Gracias a Dios. Suspiró con alivio y dudas y abrazó a su madre y a Anichka. Por supuesto, tráela. ¿Y para qué la estás enviando? ¿Reconciliarte con tu esposo? ¿Te sirve esa respuesta? Bueno, tráela, se rió su madre. Creo en tu buen juicio. El sábado la llevaré, bromeó su madre con un toque de sarcasmo. Intentando comportarse como de costumbre, aunque mostrando un leve descontento, ella vestía un conjunto deportivo, ya que se avecinaba la limpieza. ¿Quieres que te prepare unos bocadillos o algo así? ¿Otra vez estás sentado ahí? El café no estará abierto debido al día libre, ¿verdad? No, no es necesario. Si te mueres de hambre, cariño, ¿en qué debo enojarme? No olvides tu promesa. ¿Tenías la intención de pasear con nosotros pronto? Se despidieron. Y apenas se cerró la puerta tras su esposo, Irina también salió corriendo de la casa con su bolso, segura de que Gleb no olvidaría nada ni tardaría en volver. Irina notó que él estaba apurado, pero si se cruzaban, decidió decir que se le rompieron los guantes de goma. Así que decidió correr a la tienda. En realidad, ella se había preparado para la operación de hoy desde ayer. Pidió prestado el coche de su amiga por un día. Lo estacionó lejos, pero completamente lista para cualquier eventualidad. Cuando se subió al coche, Gleb ya se estaba yendo, pero eso no la asustó. En casa seguía una sola carretera por la que no se podía conducir rápido, así que ella no se quedaría atrás. Por supuesto, Gleb no se dirigía a su oficina, giró hacia la salida de la ciudad y pronto estaban en una carretera de campo, lo que significaba que era la casa de alguien. Veremos, pensó la mujer, preparándose para lo peor. Pero después de 40 minutos de un viaje tenso, las cosas no se desarrollaron como esperaba. El coche de Gleb se detuvo frente a un gran edificio rodeado por una alta cerca. Al llegar a la puerta, Gleb tocó la bocina y mostró algo al guardia que salió. Luego entró en la propiedad.
Durante todo este tiempo, Irina estaba sentada en su coche, perpleja, detenida detrás de los árboles, preguntándose a dónde iba su esposo y con quién se estaba encontrando. Salió de su coche, se acercó más a la puerta, leyó el letrero y palideció. Institución Médico-Social para Niños con Discapacidades. Pero, ¿qué podría significar eso? Los pensamientos sobre la amante desaparecieron de su mente, siendo reemplazados por otros igualmente preocupantes y aterradores. ¿Gleb tiene un hijo enfermo al que visita? No, eso es absurdo. Su esposo no podría abandonar a su propio hijo, especialmente si está enfermo. Pero entonces, ¿quién es Ilya o qué hace? ¿Pero por qué ocultarlo de su esposa? Y otra vez está siendo ingenua. Allí no solo hay niños enfermos, sino también sus cuidadores, médicos, enfermeras. ¿Por qué no reunirse con uno de ellos durante el trabajo? Bueno, sí, probablemente está casado. Así que eligieron un lugar así para citas, entre niños enfermos. ¿Cómo te imaginas eso? Perdida en conjeturas, la mujer se vio obligada a esperar sin hacer nada más que esperar a su esposo durante muchas horas. Irina a veces se sentaba en su coche, a veces caminaba alrededor, ya no temiendo que su esposo la descubriera, pero aún así sintiendo que tendría que pedir una explicación. No tenía intención de vivir en la ignorancia. Finalmente, el todoterreno de Gleb salió de las puertas, pero no se dirigió hacia la carretera, se detuvo junto al coche de Irina. Gleb salió y se sentó junto a ella. Bueno, qué intrépida espía. ¿Crees que no noté que me seguías? Lo noté hace tiempo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendré que contártelo todo, y luego tú misma decidirás si castigarme o perdonarme. Irina lloró suavemente. Dios mío, Gleb, ¿qué voy a descubrir? ¿Realmente es todo tan terrible? ¿Qué has estado escondiendo de mí todos estos años? Decídelo tú misma, si es terrible o no. Para mí es terrible. Bueno, escucha, te contaré desde el principio, o mejor dicho, vayamos a casa primero. Eres muy valiente viajando en un coche ajeno, sí, quién sabe a dónde. Sígueme. Solo con cuidado y no llores, por favor. De acuerdo, respondió Irina, limpiándose las lágrimas. Solo dime algo para que pueda llegar a casa tranquila. Lo que puedo decirte es que tú misma lo sabes. Te amo más que a nadie en el mundo, a ti y a Anyuta. No vine aquí para una cita ni para ver a mi propio hijo, si eso es lo que pensaste. Mi hermana vive aquí. Sí, tengo una hermana menor, Laia, y me enteré de ella no hace mucho, poco antes de conocerte. ¿Pero por qué no me contaste nada? Bueno, está bien, no en el primer día, pero podrías haberlo hecho en general. Vamos a casa, allí lo descubrirás todo. Gleb volvió a su coche. Lentamente se dirigieron a casa. En el camino, la mujer, recordando cómo entró en su vida la hermana menor, Lea, después de la muerte de su abuela, Gleb se sintió sumido en la soledad durante mucho tiempo y no pudo deshacerse del pensamiento de que tenía la oportunidad de encontrarse con su madre. Esta idea se volvió obsesiva. No reflexionaba sobre por qué su madre lo abandonó. Simplemente se concentraba en el posible encuentro, imaginando cómo sería. La recordaba como una niña pequeña en las fotografías, pero ahora era una mujer adulta, quizás no muy feliz, con rasgos faciales similares a los de su abuela y su madre. Probablemente estaba casada y tenía otros hijos, los hermanos o hermanas menores de Gleb, a quienes imaginaba como un niño o adolescente, seguramente también interesado en la informática. Se imaginaba que rápidamente encontrarían afinidad, especialmente con su hermana menor, una niña alegre y vivaz de unos 10 años, con graciosas coletas sujetas con elásticos de colores brillantes. Estarían felices de tener un hermano mayor. Al principio, su madre probablemente se sentiría desconcertada, fingiría estar molesta por haber sido encontrada, pero luego comprendería que su hijo no deseaba ni pretendía exigir nada, ni siquiera reprocharle nada, y todo estaría lo más normal posible. Finalmente, Gleb decidió que era suficiente de solo soñar con este encuentro, simplemente tenía que llevarlo a cabo. No sería tan difícil encontrar a alguien, especialmente en un pueblo tan pequeño al que, según su abuela Nina, se había mudado. Durante las vacaciones, simplemente compró un boleto de tren y se dirigió a ese pueblo. Encontrar la dirección resultó ser fácil con los datos que tenía, y ahora caminaba por una calle que apenas difería de un camino rural, con casas viejas de 2 pisos y simples cabañas alrededor, donde la gente trabajaba en los huertos. Algunos levantaban la mirada con curiosidad al ver al extraño, y su madre también lo miraba con sorpresa, pensó Gleb, aunque ¿qué había de sorprendente? Sí,
Había una niña que estudiaba idiomas, tocaba el violín y luego quería libertad y ahora cultiva pepinos. Pero al acercarse a la casa correcta se dio cuenta de que aquí nadie cultivaba nada. El patio de la casa donde, al parecer, vivía su madre estaba lleno de basura, cubierto de maleza. La casa misma también estaba abandonada. Parecía mucho peor que las otras estructuras circundantes, también antiguas pero cuidadas. Aquí, los ventanales estaban tapados con cinta adhesiva. El porche estaba a punto de derrumbarse. Aunque nadie había cuidado de todo esto en los últimos 20 años, Gleb decidió que era hora de llamar a la puerta de esta fachada deteriorada. Una mujer, con facciones familiares similares a las de su difunta abuela, vestida con un desgastado vestido de sábana, con el cabello grasiento y desordenado, apenas recogido en un moño sucio, con los pies descalzos y las manos descuidadas, preguntó con indiferencia qué hacía él merodeando por su patio. Para ella, evidentemente, no había nada que ver. Gleb, decidido a no irse sin intentar ofrecer ayuda, aunque sabía que probablemente solo necesitaba dinero para otra borrachera, se presentó como Gleb, explicando que quizás necesitara ayuda. Aunque, ¿qué ayuda podía ofrecer aparte de dinero para otra bebida? No tengo hermanos ni hermanas, dijo ella con indiferencia. ¿Y qué, Gleb? Yo soy Nina, dijo la mujer, riendo para sí misma, señalando a Irene. ¿Qué pasa con ella? E Irene, a pesar de la hora temprana, ya había bebido. Gleb, hijo, suspiró él. ¿O cómo y por qué apareciste? ¿Es por algún asunto o tal vez es una herencia de mi madre? ¿Qué papeles has traído para firmar? Bueno, no te quedes afuera, entra, hijo mío. Gleb entró en la penumbra y el hedor de la habitación, donde la luz escasa se filtraba a través de un par de ventanas sucias y cortinas raídas. Bueno, al menos algo heredado aquí, pensó Gleb, dándose cuenta de que ella sabía perfectamente sobre la muerte de su abuela, pero había decidido no reaccionar cuando se enteró, al igual que no había venido al funeral. Nunca vino, y nunca vendrá, se dijo a sí mismo. Siempre me odió. Y ahora estás diciendo que te crió ella misma o que te dejó en un orfanato, dijo Gleb, ya sintiéndose incómodo en esa casa, respirando ese olor. Pero aún así decidió hacer su pregunta principal. Entonces, ¿por qué me abandonó a mí y a la abuela, su madre? ¿Por esto? Hizo un gesto hacia la horrible cocina. Bueno, aquí soy la dueña de todo, incluso de mí misma, respondió ella. Gleb tomó una botella en cuyo fondo aún se movía alguna sustancia turbia. Bueno, qué bien, queda poco. Brindaré por su descanso, pensó con horror y repugnancia. Nina dio un trago, mascó algo que encontró en la sucia mesa y continuó su relato. Entonces, ¿por qué dices que te abandonó? No me abandonó, dijo con ironía. Tu abuela, tu madre, vaya joya. Desde pequeña me obligaba a bailar a su ritmo. Está bien en la infancia, pero ¿cómo podía seguir bajo su control siendo adulta? Era joven y hermosa, tenía que divertirme. ¿Pero qué hice? Sí, te tuve a ti, pero ¿y el padre? Preguntó Gleb, sin esperar realmente una respuesta. ¿Qué padre? ¡Qué risa! Fue el periodo más activo de mi vida. Creo que tuve unos 5 de esos padres. ¿Y para qué los necesitaba yo? No quería tenerte. Fui a ella, a mi madre, me arrodillé, pedí ayuda para deshacerme de ti. Podíamos haber arreglado algo, pero ella solo decía, no, nada de eso, tienes que tenerlo, no hay salida. Bueno, ya lo tienes, ¿y ahora qué? Luego escribió una renuncia de inmediato. Por supuesto, ella misma fue al hospital. ¿Cómo pediría a los médicos que tiraran ese papel y entregaran al bebé? Y así fue. Vino a verme. Se asustó, por supuesto. Y ahí estaba yo, gimiendo como si me estuvieran descuartizando. ¿Estaba en el baño? No, eso me estaba volviendo loca. Tomé una almohada y te la puse sobre ti. Pensé, o te ahogarás o te callarás. Y entonces, de repente, entra la madre. Se asustó, por supuesto. Me echó. Gritó tanto que me sentí en la cárcel. Fuera de aquí, dijo, no tengo hija. Luego realmente trajo al oficial de policía y también le pidió a alguien más que viniera. Pero incluso eso no funcionó. No podía echarme tan fácilmente, tuve que darle dinero para este palacio, y me privaron de los derechos de paternidad. No me opuse, así que todo estaba claro, repugnante y asqueroso. ¿Por qué vino? Al menos ahora no pensará que su madre vive en alguna parte. ¿Y tú? ¿Por qué viniste como si te hubieras apresurado? Preguntó Nina. Solo quería conocerte, respondió Gleb, levantándose, y de repente escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y quedó atónito. Desde la habitación salió una pequeña y sucia criatura. Y ahí está la hermana menor, se rió su madre. ¿Qué quieres comer algo, cariño? Tu hermano mayor ha venido a visitarte.
Gleb miró con horror a la niña discapacitada y de repente se encontró con una mirada seria y reflexiva en sus brillantes ojos azules. La niña no podía caminar, pero no estaba retrasada. ¿Polio? ¿Desde el nacimiento? Sí, ¿y qué? ¿Por qué saliste, mi desgracia? Voy a traerte algo. Pero la niña parecía querer algo de compañía humana. Mirando a Gleb, susurró. Hola, Lea, soy Gleb. El joven no tenía idea de cómo hablar con niños así, qué hacer en absoluto. Su corazón se rompió de pena. ¿Por qué estaba ella aquí, en tal estado? Casi llorando, preguntó a su madre. Así que, ¿esta es tu hermana menor? Una niña alegre con divertidas trenzas miró los sucios y enredados cabellos de su hermana. ¿Cuántos años tienes? 9, respondió. La madre se levantó, recogió al niño y lo llevó a una habitación aún más oscura y pestilente que la cocina. Ya basta de gatear por el suelo. Acuéstate en la cama, murmuraba ella. Y tú tampoco deberías vivir así. Ella está aquí conmigo, con su madre, replicó con claridad. Tiene 10 años y va a la escuela. Gleb quedó atónito. Eres un completo idiota. ¿Qué escuela? Ella está completamente loca, vive y respira locura. ¿De dónde sacaste dinero? Deberías haber dejado algo para tu madre, ¿verdad? Todo aquí se está yendo y ella necesita ayuda, ¿verdad? Gleb recordó cuánto dinero llevaba consigo. ¿Será suficiente para salvar a mi hermana? Deberías devolvérmela, dijo Lilla. No puede vivir aquí. ¿A dónde la llevarás? La llevaré conmigo, respondió Gleb. Ya encontré una salida y ya he llevado a otros. No te preocupes. Te di todo, le reprochó su madre. Recibo una pensión por ella. Soy su madre, pero hay otros niños también. Gleb quería llorar, gritar de dolor y desesperación. Había un niño peor que ella, nació muerto. ¿Pero qué trajiste tú aquí? Dulces, qué bueno eres. Ahora lárgate de aquí. Sin mirar, Gleb dejó algunas monedas sobre la mesa, gritó hacia la habitación. Vendré por ti, y se fue. Ni siquiera podía desear comer a esta mujer, su madre. Quizás deberías comprar algo para alimentarme, dijo Nina, contando el dinero con concentración. Gleb salió apresuradamente, sin cambiar nada. No tenía la intención de dejarla. Comenzó un difícil proceso para liberar a Lía de su madre, involucrando a los servicios sociales, la policía y la fiscalía. Gleb estaba tan indignado por las condiciones de vida de su hermana que no se marchó del pueblo hasta que logró sacarla de la casa de su madre. Al principio la ingresaron en un hospital infantil local, donde Lía fue examinada, atendida y recibió la atención médica necesaria. Gleb la visitaba todos los días, hablaba con los médicos. Lamentablemente, el tratamiento no comenzó de inmediato, pero había potencial en la niña, aunque su enfermedad requería atención constante. Siempre deberías ocuparte de ella, dijo el médico. Entonces habrá esperanza de recuperación. Intenten encontrar este centro en su ciudad, sugirió. Me gustaría asumir su tutela. ¿Es posible? Preguntó Gleb. Eso se discute con los servicios sociales. Pero lo más importante para Lilla es el tratamiento, no la tutela. Todavía hay esperanza de recuperación. Gleb se dedicó a la difícil tarea de trasladar a su hermana a su ciudad natal. Después de despedirse de Lilla, prometió volver por ella. Su madre, con esperanza, preguntó, ¿Lilla volverá pronto? Gleb bajó la cabeza. Así es, para todos ella es solo una alcohólica desaliñada, pero para esta niña, ella es mamá, y no importa lo que haya hecho. La destruyó desde el principio durante el embarazo y luego negó el tratamiento. No quería dejarme con ella, abuela. Viviría con esta horrible Nina en un agujero, una casa acogedora. Y yo mismo sería un borracho acabado, pensó Gleb, estremeciéndose. Mamá, mientras esté aquí, pero no te preocupes, luego vendrá a verte. Solo necesitas ir a otro hospital para adultos. No te dejarán quedarte aquí. Y estarás bien allí, además. Puedo visitarte con frecuencia, vivo cerca, y luego te llevaré a casa conmigo. Viviremos juntos. Gleb estaba completamente seguro de que todo saldría así. No podía dejar a su hermana en el hospital, ni en un hogar infantil. Organizó el traslado de Lilla a su ciudad natal, al internado recomendado por el médico, y comenzó a averiguar qué se necesitaba para obtener la tutela. Pero allí se encontró en un callejón sin salida. ¿De qué estás hablando, joven? Tienes poco más de 20 años, estás estudiando, no tienes ingresos y estás pensando en asumir la tutela tú mismo. Si al menos estuvieras casado y tuvieras un trabajo, pronto terminarías la universidad y todo estaría bien, convencía la funcionaria Gleb. Así será cuando esté listo, dijo Gleb. Pero, ¿cómo planeas cuidarla, no solo como a una niña, sino como una niña discapacitada?
No solo necesitará casa y comida, sino también tratamiento. ¿Dónde lo obtendrá si no es en una institución especial? Piénsalo, Gleb. Se dio cuenta de que tenía razón. Las condiciones eran muy buenas allí y la mejoría de Leah ya era evidente. No se había convertido en una persona completamente sana, pero las clases regulares con médicos y pedagogos estaban dando buenos resultados. Lo más importante es que Leah ahora tenía esperanza. Ya podía usar un andador. Sus manos funcionaban mejor y se veía mucho más bonita después de recibir todos los cuidados necesarios. ¡Qué gran progreso en solo un año escolar! Lilla logró dominar el programa de la escuela primaria y a los 10 años ingresó en el mismo grado que sus compañeros, siendo una de las primeras alumnas. Además, en el internado tenía su propio círculo social, lo que también era muy importante para su desarrollo. Pero por supuesto, como cualquier niña, soñaba con un hogar, no el lugar donde pasó los primeros años de su vida, sino uno bueno, con su hermano, donde sería tratada con amor y cuidado. La madre, ¿sabes? Si ella se va de allí, ya no tendrás más aguardiente en casa, ¿verdad? Y otros tipos tampoco vendrán. Y mamá se convertirá en una buena persona, soñaba la chica mientras salía con Gleb. Él asentía pensando que Suma alguna vez se fue de esa misma casa y que Dios quiera, regresará. Pero, por supuesto, no sé si mamá querrá volver. Vamos a vivir juntos, decía ella. Pero primero debo terminar la universidad, encontrar trabajo, ganar dinero para que nunca te falte nada, incluso para seguir estudiando y recibiendo tratamiento, ¿verdad? Lilla creía, al igual que Gleb, pero las cosas no resultaban bien. Estudios, exámenes, trabajo. Luego conoció a Irina y los sentimientos la arrebataron por completo. Todo esto es lo que le contó a su esposa cuando llegaron a casa. Irina escuchaba en silencio, pero luego preguntó, ¿por qué no me lo dijiste todo desde el principio? ¿Por qué no me contaste que querías llevar a tu hermana a casa? Temía no tanto que te negaras a llevarla, sino toda esta historia sobre mamá. La abuela contaba que el abuelo tenía una hermana así, problemática, que bebía y vagaba, y él temía la herencia. Y así fue. ¿Y de repente también tendrías miedo de que me suceda algo similar a mí o a nuestros hijos? ¿Te gustaría lidiar con tal herencia? En mi opinión, es una tontería. ¿Qué herencia? Como si fuéramos príncipes. En mi familia también hay de todo. Todos tenemos parientes un poco extravagantes. No somos ángeles, ¿sabes? Pero tú no lo sabes, yo sí. Oh, como si todos tus parientes fueran así. ¿Tienes alguna tía que ni siquiera has visto desde el nacimiento y una madre con la que solo te encontraste a los 20 y pico de años? Yo creo que lo más importante no son los genes, sino la crianza y el ejemplo. Por ejemplo, la madre es el antiejemplo perfecto para mí. Pero, sin embargo, me encariñé mucho con mi hermanita, pero no sabía cómo reaccionarías tú. Después de todo, una persona enferma es difícil. Ah, ¿pensaste que no querría tener a alguien con parálisis cerebral cerca de mí? Gracias, parece que piensas muy bien de mí, se ofendió Irina. Lo siento, realmente no lo pensé así. Sí, también soy culpable de muchas cosas. Te conocí y, como dicen, todo comenzó a girar tan rápido. Ni siquiera tuve tiempo de mirar. Y Anya nació. No me olvidé de Lilla. La visitaba todo el tiempo, pagaba por ella, y sabes, es una niña inteligente. Dice que quiere quedarse en el internado por ahora. No solo vive allí, sino que también estudia y recibe tratamiento. Ya puede caminar, aunque no muy bien. Dicen que comenzaron el tratamiento tarde. Si hubiera sido antes, se habría recuperado más rápido. Pero ¿y tu familia? Por supuesto, ella sabe de ti. Le conté sobre ti y le mostré fotos. Es una pena que no trajeran a Anya. Irina se alegraba tanto por el encuentro como por el hecho de que su nueva pariente no estaba en una situación tan difícil. ¿Cómo pudiste pensar eso? Sí, la niña tenía dificultades para caminar, pero caminaba y realmente estaba mucho mejor de lo que podrías haber imaginado. El tono de la conversación ha sido bastante amigable. En cuanto al traslado al hogar de tu hermano, Leah expresó su deseo de terminar el 9º grado aquí, en un entorno familiar. Pero la idea de visitar a la familia de Gleb la emocionó mucho. Nunca antes había estado en hogares convencionales, siempre ha sido aquí o allá. No me gusta recordar eso. Perfecto. El próximo sábado, Gleb o yo iremos por ti, pero no para una visita, sino a nuestra casa. Será tu hogar. Podrás ver la habitación y decidir cómo acomodarla mejor, para que cuando te gradúes puedas venir aquí como a tu casa. Es maravilloso. Honestamente, nunca pensé en algo así, aunque después de graduarme
podrían haberme dado algún alojamiento, o tal vez me podrían haber enviado a una casa para adultos discapacitados. Gleb e Irina se despidieron de Lía como si ya fueran familiares cercanos. ¿Qué temías? Tienes una hermana maravillosa y hasta se parecen un poco. Es una lástima que ella no quiera mudarse con nosotros de inmediato, aunque tiene razón en cuanto a la escuela y acostumbrarse primero a nuestro nuevo hogar. Son increíbles, mis chicas. Perdona que haya guardado esto en secreto durante tanto tiempo. Ahora ni siquiera entiendo por qué. Bueno, tendrás que pedirme perdón durante mucho tiempo. Vamos a pasar por la casa de mamá por Ana. Tengo una noticia que contarle. ¿Te imaginas? Cuando escuché esa conversación, corrí a mamá para quejarme y llorar porque mi esposo me engañaba y ella solo se rió de mí y resultó estar en lo correcto como siempre. ¿De verdad pensó que le estaba siendo infiel? Es una tonta. ¿Cuántas células nerviosas has desperdiciado inútilmente, verdad? ¿Significa que tenías nervios de sobra en casa de Zoya? Mientras Gleb hablaba con su hija en la habitación, Irina le contó a mamá en la cocina sobre la nueva pariente. Así que ahora, mamá, tenemos una nueva pariente, y estoy en lo cierto. Eres un poco celosa con Gleb, ¿verdad? Ana corrió hacia la cocina con alegría, gritando, Mamá, ¿escuchaste lo que papá me dijo? Todavía tenemos una tía y ella va a vivir con nosotros y jugar conmigo. ¿Escuchaste, Aniuta? ¿Estás feliz? Ella vendrá en una semana. Vamos a prepararnos para ir a casa. Volviendo a casa, felices y anticipando cambios, se durmió esa noche con una sonrisa feliz. Por primera vez, Lía entendió que no solo tenía un hermano, sino toda una familia y una pequeña sobrina. Además, Lía amaba a los niños y ahora se imaginaba jugando con la pequeña. Solo esperaba que llegara el próximo sábado sin importar cuánto durara la semana de espera. En el futuro, Lía se encontraba con el coche de su hermano y lo abrazaba. Pobre pajarito, dijo, no te preocupes, ahora siempre estaremos juntos. Y no solo nosotros dos, tienes toda una familia. Siempre tendrás a quien recurrir. No tienes nada que temer ni de qué preocuparte. Llegaron a casa con anticipación a los cambios más positivos en la vida de Lía que nunca antes había experimentado. Al entrar en una casa normal, se sumergió de inmediato en los aromas de la recién horneada panadería. Lía se divertía con la pequeña Ana, conversaba con Irina y les contaba a sus padres sobre su vida en el internado. También compartió su mayor sueño. En realidad, quiero estudiar para ser maestra y luego trabajar en nuestro mismo internado o en uno similar. Sé cómo los niños especiales necesitan ayuda y hasta me da miedo pensar que alguien pueda no recibirla después. Lía examinaba la habitación que pronto se convertiría en su verdadero hogar. Nunca antes había tenido mi propia habitación, así que ni siquiera sé cómo debería ser todo allí, ni cómo es vivir fuera del internado. Pero en casa, Lía tenía mucho que aprender y descubrir. Los domingos salía a pasear por la ciudad con Irina y Ana, principalmente cerca de su hogar, pero también exploraban los alrededores. En el departamento siempre me sentía un poco apretada, pero afuera hay tanto espacio que incluso da miedo. ¿Por qué no te dejaban salir sola en el internado?, preguntó Irina. No hay ninguna razón en particular, pero a menudo nos llevaban de excursión al teatro. No era aburrido, pero salir a pasear así simplemente no sucedía. Resulta que también es interesante y nadie se sorprende ni se asusta. Pueden admirarte, dijo Irina. Claro, eres una hermosa joven, lo sabes, dijo Lía riendo felizmente. La tarde se acerca, pronto tendré que regresar, y sabes, Irina, ya extraño el internado. Seguro que las chicas están esperando, así que me bombardearán con preguntas. ¿Cómo estás allí y qué? Lía sabía lo mucho que todos a veces deseaban salir del internado. Qué alegría tener un hermano así, una familia. Estudiaba en 9º grado y quería terminar pronto para mudarse a casa. Ahora tenía su propio hogar. Qué temprano solía asociar la palabra hogar con una oscura cabaña. Ahora podía dejar atrás esos recuerdos y no tener miedo de esa palabra, sino alegrarse y sentirse orgullosa. Tenía un hogar, su propia habitación, y pronto se mudaría con sus parientes. Hasta la llegada final de Lía, aún quedaba todo un año escolar, durante el cual sería recogida del internado cada fin de semana y llevada a casa, cada vez más valiente y segura de sí misma, para decorar su habitación. Además de pasear por las calles con Irina, también iba sola o con Saña al parque infantil. En casa también aprendía los entresijos de la administración del hogar. Aunque en el internado les enseñaban algo al respecto,
En la práctica, resultó ser completamente diferente. Irina y Gleb estaban recopilando documentos para establecer la tutela sobre Lía después de que alcanzara la mayoría de edad. Les informaron en las autoridades de tutela que a Lía, como huérfana, le correspondería su propio apartamento. Fue sin duda una agradable sorpresa para ellos. Ni Gleb ni Irina habían pensado mucho en ello hasta entonces, ya que parecía que aún tenían mucho tiempo por delante mientras se preparaban para celebrar el Año Nuevo, que coincidiría con el cumpleaños de Lía el 4 de diciembre. Era su 16º cumpleaños y el primero que celebraría en su propio hogar, rodeada de su familia. Conscientes de esto, Gleb e Irina se esforzaron por hacer que esta celebración fuera inolvidable para Lía, y lo lograron. La fiesta fue absolutamente mágica, con un árbol de Navidad esponjoso, un paseo bajo una densa nevada, fuegos artificiales, regalos y deseos que seguramente se harían realidad.